Buenas noches. Personalmente, el presidente de la República, con todas las dificultades creadas con el Colegio Médico Dominicano y su presidente, Waldo Ariel Suero, que ha paralizado en algunas regiones del país los servicios médicos en muchos hospitales, incluso me parece que hoy en el Cibao, específicamente en Santiago, dentro de las conversaciones que no han podido llegar a la conclusión de las necesidades de los médicos, el presidente hace apenas minutos sacó un decreto del Poder Ejecutivo donde favorece alrededor de unos 6.000 médicos para pensionarlos. Esa era una de las demandas de los galenos y el presidente día tras día va complaciendo a los médicos y a lo que tiene que ver con la parte de la salud. Decíamos hace semanas que el presidente había inteligentemente dividido la parte médica con unos 14 movimientos que están de acuerdo a esas reivindicaciones que ellos exigían al gobierno, es decir, que a buena hora esas pensiones para los médicos y el sistema de salud, que tiene muchas necesidades. Muchas de esas personas que están ahí luchando, que tienen más de 60 años y tienen más de 30, 40 años dando servicios médicos, creo que ha sido una buena noticia porque va en la dirección y con la intención de buscar su pensión, que le aumenten el salario y luego buscar su pensión, porque después de 4 o 5 décadas dándole servicio médico a la nación, creo que es justo que el presidente haya entendido que ellos sean dignos y merecedores de un incremento en su salario. Nos imaginamos que Waldo Ariel, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, debe estar día a día convenciéndose, aunque él es radical en su planteamiento. Él dice que al Colegio Médico es muy difícil lo dividan 100%, es muy difícil, es imposible que un 100% el gobierno pueda convencerlos, porque ahí está de todo, hay necesidades, hay carencias, pero está dentro de eso lo político. Y lo político a veces no deja avanzar cualquier sistema en cualquier nación del mundo, porque se ponen radical, se ponen que no entienden nada y a veces hacen perder más a la mayoría que a la minoría, que no necesita a veces las necesidades que le están exigiendo al gobierno. Nosotros sí felicitamos al presidente de la República y por qué no felicitar a esos miembros que le han dado el servicio por muchos años al sistema de salud en este país. Nosotros en apenas segundos estaremos conversando con Manuel Jiménez, es diputado del Partido de la Liberación Dominicana, es candidato a la alcaldía por la parte de Santo Domingo Este, en la zona oriental. Con él vamos a tener una conversación súper interesante, a ver cuál es el propósito, cuál es el ánimo. De ánimo no podemos hablar, porque tienen ánimo hasta el 2030. En apenas segundos, con Manuel Jiménez. Esta noche con Manuel Jiménez. Mi querido Manuel, buenas noches. Placer saludarle. Muchísimas gracias. El placer es nuestro. Gracias, gracias. Nosotros hablábamos en la introducción y todos estos días, y no solamente todos estos días, sino desde las aspiraciones y desde que Manuel renunció a su partido que estuvo militando durante muchos años, con éxito y con buenas querencias del pueblo dominicano por su actitud y su desenvolvimiento en el PLD. Y nosotros encontramos extraño que Manuel se haya ido del PLD y mucha gente, y recordábamos que íbamos conduciendo por el Jardín Botánico y escuchamos al
el fallecido trágicamente Juan de los Santos. Oiga, Juan de los Santos. Cuando Manuel Jiménez daba ya los movimientos de irse del PLD y decía Juan de los Santos, textualmente lo escuché por una emisora que decía, bueno, yo creo que el compañero Manuel debe pensarlo, que él es un hombre bueno, él es un buen compañero del partido, que lo analice, o escuchaba eso, que lo decía Juan de los Santos. No sé si llegó a los oídos de Manuel Jiménez, pero Manuel entendió de que él tenía el derecho, era así, de aspirar como candidato, como lo tiene cualquiera, a candidato a la alcaldía de su partido por Santo Domingo Este. Y renunció definitivamente y con toda su justificación o argumento, y ustedes han visto ya el desenvolvimiento, el desenlace que ha sucedido después de la renuncia de Manuel Jiménez de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que fue diputado, si no nos equivocamos, por 3 periodos, ¿verdad, Manuel? Así es. Entonces nosotros hemos hecho una introducción, nosotros atrevidamente aquí, pero es así, ¿eh? Entonces tenemos nosotros con mucha satisfacción a Manuel Jiménez, que hace mucho queríamos tenerle, feliz de que esté con nosotros personalmente. Es un placer. Manuel, ¿cómo después de todas estas cosas, esta experiencia que jamás vivida por ti y por pocos políticos? Así es. Entonces, tú mantenerte con esa misma posición, ¿cómo tú ves la percepción de la población específicamente donde tú aspiraste y todos estos argumentos y justificaciones con supuestamente fraude, ilegalidades y todas esas cosas? Bueno, la verdad que ha sido un proceso bastante complejo. Tal vez es bueno porque mucha gente sé que me conoce como artista, compositor, he dedicado mi vida completa a la música y al arte, ¿verdad? Pero tal vez mucha gente no sabe que así mismo he dedicado mi vida completa a la política, completa. Yo creo que mi primera canción de adolescente era una canción política. Y los años de mi juventud y de mi adolescencia me lo pasé apoyando las luchas de la juventud de los años 70, llevando una guitarra por todas partes, en toda la geografía nacional y en el extranjero. Es decir, que siempre he sido artista y político. Desde muy temprano milité en los partidos de izquierda hasta el año 1987, que me acerqué al Partido de la Liberación Dominicana. Y ya en el 89 pasé a ser miembro de ese partido. Y se puede decir que sí, así fue una compañía la que me hizo el PLD y la que yo hice en el PLD, muy bonita, de grandes logros. Se construyó un partido muy grande, el más grande del país, un partido con un conjunto de valores y con una promesa muy especial: liberar al pueblo dominicano de la ignorancia, de la corrupción, de la pobreza extrema, del oscurantismo, de los vicios. Ese era el PLD. Yo entré, y no lo puedo negar, muy entusiasmado al PLD. Entre el 87 y el 89, yo conocí a Juan Bosch. Lo conocí en las tertulias, que fue mi primer contacto con el profesor Juan Bosch, en unas tertulias de intelectuales que se hacían, recuerdo, en el Hostal Nicolás de Obando, que la organizaba Verónica Ascensión. Y bueno, profundizamos una amistad muy vinculada al arte. Juan Bosch era un artista, como todos sabemos, un gran escritor, es decir, una persona con dotes excepcionales en esa rama. Y como
yo era músico y cantautor y todo eso, hicimos una muy buena, empatamos muy bien, como se dice. Hicimos química y bueno, ya en el 90 yo estaba por todas partes, cantando y haciendo el PLD que se construyó en esos años. Lo que pasó fue sencillo. El PLD poco a poco fue renunciando a sus lineamientos fundamentales. Y eso es nada más. Y llegó un momento en que, de verdad se lo digo, yo no me parecía al PLD, me daba cuenta que no. Cada vez, por ejemplo, que tenía que votar en la Cámara de Diputados contra proyectos que el gobierno del PLD estaba impulsando, como el contrato de la Barri, el tema de Loma Miranda, yo me sentía yo mismo, digo, no, este no es mi partido, es decir, no es que yo le estoy sacando el cuerpo al PLD, ni mucho menos, es que nos fuimos alejando muchísimo. Entonces comencé a tener contradicciones muy serias con la cúpula del PLD y con el gobierno, porque todas esas líneas que yo no atendía, votar por un préstamo que a todas luces era un préstamo sin sentido. A veces tú te negabas. Me negaba y eso crea problemas. No, y asuntos fundamentales de la política que empecé a negarme y a decir por ahí el PLD no va bien. Empecé una lucha dentro del PLD que la pronuncié con un discurso en el acto de apertura del 8º Congreso Norge Botello. Fui miembro del Comité Central del PLD por casi 20 años. Y en ese discurso, en la apertura del Congreso Norge Botello, el 8º Congreso del PLD, hablé con detalle de mis diferencias con la política que llevaba el partido. Hoy hace de eso 3 años y medio. El Comité Central, que estábamos reunidos todos allí, aplaudió de pie mis palabras. Y el comité político que estaba sentado frente a mí, mientras yo hablaba, solo podía decir que sí, que yo estaba diciendo la verdad y que el PLD debía tomar otro rumbo, porque se estaba convirtiendo en un partido antidemocrático y que el gobierno se estaba convirtiendo en un gobierno corrupto, con demasiados escándalos de corrupción, y que estábamos a tiempo de cambiar, y que el partido como institución había fracasado, y que los organismos no existían, que existía un mando único, que el PLD estaba gobernándolo todo como por delegación, es decir, como si le hubiéramos dicho, decídanlo todos ustedes y nosotros no contamos. Bueno, esa situación se profundizó en el proceso pasado cuando entonces quise aspirar a la alcaldía de Santo Domingo Este, porque vivo en Santo Domingo Este, y es una ciudad que necesita atención, es la ciudad más grande del país y es simplemente una reunión de barrios. Y tengo un plan para esa ciudad y lo conversé con el PLD y le dije, no seré más diputado. Voy a tratar de dejar una impronta en la ciudad donde vivo. Quiero hacer algo bien hecho, con rigor, como debe hacerlo un PLDista, le decía yo. Y nada, lo único que quería era participar. Yo no estaba obsesionado, no me obsesiono con nada, pero no dejo de luchar cuando las causas son justas. No es lo mismo que una obsesión. Le pedí al PLD solamente que quería participar en unas primarias, como lo manda la Constitución, la ley electoral, los estatutos del partido, normal. Y no fue posible. No hubo manera de convencer al PLD, eso es lo que quiero. Y si pierdo, sencillo, apoyo al que gane, porque esa es la democracia. Pero esa oportunidad me fue negada. Y entonces la situación era muy dura, pero tenía que tomar una decisión. En un partido donde usted no puede aspirar, en un partido donde no se respeta ninguna regla, ni la más mínima, es decir, que viola
olímpica y consuetudinariamente sus propias reglas, entonces en el caso mío no puedo estar, porque necesito expresarme en democracia. Toda mi vida, y la gente me habrá visto mucho cantar, pero Sí. yo he llevado una lucha muy dura por la democracia de este país. Muy poca gente lo sabe porque nunca he hecho con eso. Con la política tú estabas bajo perfil, pero Si haciendo no, tu trabajo. claro, no, es que la política no es un asunto para estar haciendo escándalos ni ruidos. La política es una acción de servicio. Esa es la verdadera política. Yo puedo decirle a usted, en la Cámara de Diputados, en los 14 años que fui diputado, debo ser, y aunque esto suene un poco presumido, pero debo ser uno de los 3 o 4 diputados de mayor rendimiento legislativo. Más de 50 leyes y más de 50 resoluciones. Es decir, fui a trabajar durísimo, no descanso, a dejar algo importante allí. Pero esas cosas yo no ando diciéndolas. La gente se la va sabiendo poco a poco, se va enterando. Dice, esa ley es tuya. Sí. Sin embargo, mi paso por la Cámara de Diputados creo que cumplía un periodo de mi carrera política, en este caso. Y que llegó un momento que uno quiere hacer otra cosa. Porque la política también es cuestión de creatividad. Y avanzar, tus Claro, propósitos. Claro, la democracia implica cambio. Y por eso estos partidos todos se han convertido en partidos antidemocráticos, porque no permiten cambios. Se retiran por ancianidad. No le dan oportunidad a la juventud. Yo digo, en un partido así, ¿qué joven va a entrar? Porque él piensa, bueno, pero yo me pasaré la vida trabajando para que uno un día se muera y yo entrar. No, pero han perdido la perspectiva. Los partidos, PLD es uno, pero el sistema de partidos en República Dominicana tiene que ser totalmente transformado. Es lamentable y doloroso decir que la juventud, por lo menos 3 generaciones, no ha podido participar en democracia, en la actividad política en República Dominicana. Los partidos no lo dejan. Entonces esos partidos usted lo ve poniéndose cada vez más viejos, pero así mismo se repiten las acciones en política. Entonces no hay dialéctica, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay novedad. Manuel, ¿usted cree que parte de ese fracaso del PLD es que tuvo la necesidad de abrirse? Entonces, un partido cuando se abre, buscando obviamente el éxito, que si no se abre y justamente con sus contradicciones, con el antagonismo, con el doctor Balaguer, eso le abrió el espacio a llegar al poder y por eso después el éxito del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted cree que eso no ha complicado la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, pienso que sí. Siempre he dicho que precisamente en el 96, el 16 de agosto del 96, cuando el PLD se instaló el primer gobierno, en ese mismo día comenzó un proceso progresivo de deterioro. Óigame. Así es. ¿Dónde empezó? Entre el 30 de junio, que fue la segunda vuelta de 1996, y el 16 de agosto, el comité político pidió modificar los estatutos. Usted no se recordará de eso. El artículo 21. Sí, para que los funcionarios, Sí. todos, para que los miembros del comité político No tengan función. todos, exacto, fueran secretarios en ese momento o directores generales de cualquier institución, que era prohibido eso en los estatutos del PLD. El PLD preveía que los dirigentes eran el cerebro político de la nación y que los funcionarios eran más bien técnicos. Ahí empezó el declive de todo. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, Pero muchos hombres y mujeres de ahí han hecho
un excelente trabajo No, pero sí. en el tren gubernamental. Sí, sí, no, eso es innegable. Sí, sí, sí. Porque no es todo que se Exacto, daña. exacto, sí. Se daña un sector y, como siempre, eso entorpece el desarrollo general Exacto. de un gobierno. Cuando hay un corrupto en un gobierno, la gente siente que el gobierno es corrupto. Pero en el PLD ha habido varios y no se toman medidas en esa dirección. El PLD sigue su rumbo llevándose, y hablo de la cúpula porque el PLD es un partido muy grande. Los sectores medios del PLD igualmente están desestimulados políticamente. Entonces, mire, ese día, el día que se modificaron los estatutos, el PLD empezó a degradarse, poco a poco. Ya en el PLD no existe ninguna posibilidad de reencontrarse con los principios democráticos, que era algo de tanta principalía en el PLD. Lamentablemente, es muy doloroso decir eso. Es que entendieron ellos que con esos principios que usted dice no podían llegar al poder y cubrir muchas necesidades, porque los gobiernos del PLD han tenido sus luces y sus sombras, pero tal vez ellos entendiendo esto, mira, con esta posición nosotros no podemos jamás llegar al poder. Yo pienso que el PLD iba a llegar al poder. Estaban dadas las condiciones, porque es que estaba muy deteriorado el régimen en ese momento. Había que cambiar. Veníamos de un escándalo increíble que fue el fraude de 1994. En ese fraude, Estaba en el poder usted. Contra Peña Gómez, ¿no? Estaba Balaguer en el poder. Ese fraude creó una condición para un relevo en el 96. Ese fraude. Y gracias a Peña, que hay que decirlo, en algún momento la sociedad dominicana le tendrá que reconocer que gracias a su lucha contra el fraude llegaron ustedes al poder. Sí, sí. Así es. Sí, sí. Y se consiguió una nueva Junta Central Electoral, se consiguió una modificación a la ley electoral, se consiguió una nueva Constitución, se consiguió una nueva Suprema Corte de Justicia. ¿Usted se recuerda? Sí, porque él no quiso 2 y 2. El 50+1, sí. Peña decidió, cuando le propusieron esa posibilidad de tú gobiernas 2 y yo 2, que ya con eso estaba obligando a Balaguer a admitir que había hecho fraude. Exacto. Las elecciones son por 4 años. En un momento Balaguer le dijo, no, pero vamos dividiéndolo en 2. Él condicionó entonces. Claro, entonces Peña dijo, no, gobiernen ustedes los 2, pero vamos a organizar institucionalmente al país, República Dominicana, convertirlo en términos políticos, en instituciones sólidas. Y eso se logró. Y por lo menos hasta las elecciones pasadas no se había cometido un fraude tan grande. ¿Ahora? Estas elecciones. Pero con usted. No, hubo fraude en todas partes. El de Santo Domingo menos fue menos con la escogencia grande. del presidente, que fue con un 62%. No fue tanto. Esos números también son fraudulentos. Pero espérese, Manuel, íbamos bien desde que comenzamos. Manuel. Lo estoy diciendo. Manuel, espérese. Pero desde el inicio de la introducción nuestra, sí, hasta ahora, hasta hace apenas segundos, íbamos bien. Óigame, Manuel, pero ¿y cómo hoy me dice Manuel Jiménez, que un hombre, óigame, un hombre que compone ese tipo de canciones de él, es un hombre que tiene un cerebro bien puesto. Sí. Dice Manuel Jiménez, 3 veces es diputado del PLD y es aspirante a alcalde por Santo Domingo Este, que no fue el 62% que sacó el presidente Medina, que no fue tanto. Pero ¿y entonces, Manuel? Yo llegué a decir en varias ocasiones Ajá. que el PLD ganaba las elecciones presidenciales. Ok. Vamos bien. Y que no tenía que hacer ningún fraude para ganarla. Porque cuando usted va a ganar, y entonces usted va a ganar con un 51, pero usted quiere ganar con un 60, y para llegar a ese 60 hace cualquier tipo de marrulla y truchimanerías, dañó su victoria y la ensució.
¿por qué no ha celebrado la victoria? Oh, pero venga acá, pero el presidente habló ahí casi a 200 pies de aquí, celebró y felicitaron al presidente y dijo una fiesta y una cosa. ¿Usted sabe cuántos días duró la celebración en 1996? Que se ganó. Es que después de 30 años. No, oiga, duró un mes. Después de 30 años cualquiera celebra. No, pero, adiós, ¿y quién? ¿Usted sabe qué es lo que está celebrando? El que sacó el 62%, ¿sabe a quién igualó? Al político dominicano en la historia que ha ganado una elección con la mayor votación después del 61, de la época post-Trujillo, precisamente el profesor Juan Bosch, 20 de diciembre. Debe ser algo. Hay que celebrarlo aunque sea con un jugo de piña. Digo yo, pero decir, no, nadie. Porque la victoria fue desacreditada. La oposición quiso desacreditar eso, Manuel. Ellos mismos la desacreditaron. Mire, hay ejemplos porque todo esto está recogido en los documentos que produce el propio proceso. Todos sabemos que estas elecciones fueron montadas de manera amañada, desde temprano. Ay, pero Manuel. Pero temprano, es decir, no fue lo que ocurrió el 15 de mayo, no ocurrió el 15 de mayo, se preparó años antes, Manuel, desde la modificación constitucional. ¿Y esas encuestas, usted no cree en las encuestas, Manuel? Esas encuestas decían por 60 y pico que iba el presidente, Manuel. Ah, no, si usted se lleva de eso. Pero, Las encuestas se la ponen como ¿todas? Sí. Pero todas. Lo primero que crea un gobierno es un alto nivel de percepción, que el PLD lo creó precisamente usando el dinero de las instituciones públicas y del Estado. Pero Manuel, en el más absurdo derroche de propaganda política. Pero yo siendo la oposición también me pongo en eso y creo una percepción. Pero ¿y con cuáles recursos? Los recursos del Estado la oposición nunca lo puede usar. Los recursos del Estado para pagar miles de medios en todo el país y de periodistas, pagar la promoción que nadie podía pagar, lo cual es injusto y que tiene que ser modificado en la ley porque y controlaron al gobierno, a los candidatos, le quitan el barrilito a los congresistas, la publicidad la controlaron. Imagínese usted, con todo y eso, el estimado es que por cada 100 anuncios que el gobierno tenía en el proceso electoral, la oposición completa tenía 5. Fue una cosa apabullante. Eso fue realmente, porque el fraude es muchas cosas. No es solo que le cuenten mal o que le pongan un escáner preparado. No, el fraude también es que usted pueda disponer de los recursos públicos para poner su figura en el cielo y que la oposición no tenga acceso a ninguna de esas posibilidades. Manuel, en una campaña. ¿Usted no entiende de que al presidente se le puso en el cielo, como usted dice, esas tandas extendidas, el desayuno, las visitas sorpresa, esas cosas llevaron al presidente a esa popularidad y esa buena aceptación? Yo creo que el presidente, y se lo repito, creo que ganaba las elecciones. Entonces, yo lo he dicho muchas veces. Y en eso he sido coherente. El presidente no tenía que hacer nada de lo que hizo, nada del desorden que se hizo en el proceso electoral para ganar. Con eso su victoria, que pudo ser gloriosa, 51, 52, lo que fuera, entonces se convirtió en una victoria cuestionada, pero no cuestionada por Manuel Jiménez. Usted va a leer el informe de la OEA, que en su informe previo, ellos van en septiembre, el próximo mes, tienen el compromiso de entregarle al país un informe completo. Me dijeron que usted estuvo por allá. Estuve por allá. Pero visitando de cortesía. No, le llevamos la prueba del fraude. Pero del gobierno, del fraude en Santo Domingo Este, que es lo que a nosotros compete. Porque pero yo no Manuel, era candidato. ¿usted fue allá a la OEA? Y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Al departamento? ¿Usted fue al Departamento de Estado? De Estados Unidos. Pero y a Manuel, la Embajada Dominicana en Washington. Usted a sabienda de que el PLD tiene 60% ahí, en Santo Domingo Este, la fuerza de ese partido,
usted se va sabiendo de eso. Obviamente, usted contaba con su popularidad, pero recuérdese que el partido es la plataforma del candidato. Usted se fue a sabiendas de todas esas cosas. No, porque yo le llevé a ellos las pruebas de todo. Las pruebas del fraude en Santo Domingo Este han sido publicadas por todas partes. Manuel, usted me disculpa, para no interrumpirle, para entrar en eso. Correcto. Vamos a una publicidad pequeñita y Muy volvemos, bien. por favor. Muy bien. Seguimos conversando con Manuel Jiménez, es aspirante a la alcaldía por Santo Domingo Este. Manuel, usted nos decía de que usted se llevó las pruebas a los Estados Unidos y qué tan contundente de tantas cosas usted llevó allá. Bueno, en Santo Domingo Este se cometió un verdadero atropello. Fue algo, en verdad, toda mi vida he visto cosas de la política, tanto en mi país como en el extranjero. He sido observador en más de 20 países, incluidos varios países de África. Yo fui por muchos años el delegado de República Dominicana ante los ACP, es decir, los países de África, el Caribe y el Pacífico. Y estuve en muchas ocasiones en muchos países y vi fraude, es verdad, pero nunca había visto algo ni parecido a lo que hicieron allá. Manuel, usted no está siendo extremista, Manuel. No. Fue una pero cosa, fue una usted está barbaridad. diciendo algo como que... No había que estar, nada, es increíble. Yo lo comprendo a usted. Había que estar allí para verlo. Mire, pero le voy a, Manuel, ponerle un ejemplo. pero el Cañero, las encuestas daban el Cañero ya ganador. Oh, sí, claro. Mire, allá en Santo Domingo Este, yo quedé, según el fraude, en segundo lugar. Pues debe sentirse bien. Oh, muy bien. No, me quitaron 107,000 votos. ¿Cuánto? 107,000. ¿Y cuántos votantes que hay allá? Bueno, es la máxima. Allá hay 600,000 votantes. Le quitaron 100 y pico, usted lo contó, 100 y pico de miles. Por supuesto, le sacamos la cuenta. En 813, allá hay 1,375 mesas. En 813, se lo llevamos, dejaron de ponerme 107,000 votos. Se lo calculamos, porque es que lo que pasó no hay manera de explicarlo. Mire, el segundo lugar, el fraude me asignó el segundo lugar, tengo 93 actas en cero. ¿O y sus delegados, Manuel? No, ni eso votaron. Pero ¿y sus delegados? No, ¿Qué pero le hicieron? estoy diciendo, fue secuestrado el proceso en Santo Domingo Este. ¿Usted cree que yo estoy obsesionado con una cosa o que estoy loco? No, es que cuando ese tipo de cosas la gente lo tiene que luchar. Y hay que lucharlo hasta siempre. Porque no ¿Es puede, que usted va a seguir con eso? porque si no, lo volverán a repetir con todos. Manuel, Si no aparece quien luche en este país, lo que pasó el 15 de mayo, lo repetirán, y esto es bueno que lo sepa la oposición. Si no hay lucha permanente y sostenida para que las instituciones responsables de montar los procesos en República Dominicana se cambien y lleguen personas con probidad, gente honesta, y no se protesta permanentemente las acciones fraudulentas que se cometieron, entonces que esperen que va a ser peor. Fíjese, yo tengo 93 actas en cero. Si yo, pero es posible que usted no haya sacado nada. claro, ahí, sí, Manuel. es perfecto. Puede ser que en 93 mesas sacara Usted no cero. sacó, no votaron Claro. por usted. Ahora bien, ¿cuántas mesas en cero debería tener el que quedó en tercer lugar? Oh, pero nada.
Oye, Cero si usted tuvo en segundo y tuvo 90 y pico de cero el otro. bueno, pues el que quedó en tercer lugar no tiene una sola mesa en cero. ¿Y cuántas mesas en cero debería tener el PQDC que quedó en cuarto lugar, digo hasta? Ni aparecer el nombre. Ni aparecer. No. En todas las mesas tiene 10, 12, lo que sacó. Bueno, por ellos votaron y por usted no. Claro, Manuel Jiménez en Porque segundo eso se- lugar. No, pero que, ¿cómo es? ¿Cómo usted lo explica? Eso no se explica. Él quedó en cuarto, yo en segundo. Tengo 97, Manuel, mire 93 eso, a mí me mesas. preocupaba. Mira, usted me preocupaba ahí. Sí, ¿Por qué eso usted fue llevó muy fuerte. tanta gente ahí, Manuel? Ahí. Ajá. No. Cuando Pasa fue al que- Tribunal Superior Lo que pasa Electoral. es que nosotros, el Tribunal Superior sabía que íbamos para allá. Ok. Pero usted pudo haber buscado su sentencia tranquilito. No, pero que nosotros fuimos tranquilitos. ¿Y cómo aparecieron esa No nos gente ahí, querían Manuel? dejar entrar. Y la puerta, y Oh, yo porque dije, le van a dar a Manuel. Si no es a la mala, no entramos. Pues dijeron que no podíamos pasar. Manuel, lo que pasa es que usted se recordó de esos tiempos de izquierda ya. Sí, claro, muy ¿Eh? fuerte. Donde el derecho ¿Cómo se Manuel de exige, izquierda? donde el derecho se exige. Manuel, No se mira, mendiga. ahí con usted tumban la puerta, a mí me preocupó esos policías con todo Sí, esa. eso fue Y usted muy- no cogió terror, esas ametralladoras ahí. Adiós, ahí habían, en mínimo, ahí habían 20 armas sobadas. Pero Manuel, yo me devuelvo. No, usted cuando sale para una cosa, No, Manuel, si pero- usted está decidido, usted no se puede Mire devolver. eso, Manuel, cuando yo veo una cosa así. No. Entonces, como Eso lo veo era- yo a usted tan delgadito, con todos esos policías, esos morenos ahí, digo yo, pero se lo van a comer. No, yo soy fuerte. Sí. No, yo sé que eso es espíritu. Manuel, a mí Claro. me preocupaba eso. Entonces, usted fue artillado. Eso fue muy preocupante. No fuimos artillados. Lo que pasa es que recuérdese, mire, mi seguridad, obviamente, está armada. Pues te espérese. No, porque, Este fue artillado. pero, ¿qué usted quiere? Pero Manuel, pero si usted fue por una sentencia suave. Le pedimos, nosotros éramos 3 personas. Sí. Diego Astacio, candidato. Manuel Jiménez, candidato. Luisín Jiménez, candidato. Íbamos a entrar. Le dijimos que vamos a recoger un documento. Dijeron, no, ustedes no pueden entrar. Digo, pero ¿por qué? Nosotros somos candidatos, tenemos una sentencia, tenemos que recogerla. Manuel, Entonces, esa situación, porque todas las personas que fueron conmigo no iban a buscar la sentencia, iban a esperar, como siempre. si no dicen allá que abajo. no entren, No, claro. usted imitó al otro, el señor aquel, entren todos. No, Le pero- faltó el pi. Pero también, yo le voy a decir algo, lo que ha hecho, lo que está sucediendo en el país es una verdadera profanación a la democracia, Pero espérese, Manuel. pero absoluta profanación a los principios democráticos. Aquí se está violando todo. Ese mismo tribunal, el Tribunal Superior Electoral, que actuó en todo el proceso en contubernio con el gobierno y con las acciones del gobierno, sin ninguna duda, porque a mí, por ejemplo, que me reuní con Mariano Rodríguez y le pedimos nosotros los candidatos, miren, nosotros queremos solicitar una audiencia pública, como dice, un juicio oral público y contradictorio, que es un derecho constitucional. Y porque estos documentos a lo mejor son muchos y ustedes necesiten una ayuda en ese sentido, escuchándonos hablar. No nos dieron el chance. Y cuando nos respondieron la apelación, cuando nos respondieron nos dijeron, para negarnos eso, que ya el proceso había pasado y que como había pasado, ya no había ¿Y tiempo no era para... en la Junta primero allá? Sí, estábamos apelando aquí, en el Superior Electoral. Como había pasado, no nos podían escuchar, no había tiempo. Eso fue, ¿sabe cuándo? El día 5. De junio. No, eso fue el día 5 de julio. Julio. Ok. Y cuando nosotros le solicitamos que queríamos hablar como manda la ley y nos lo negaron, 2 semanas después, que por una casualidad íbamos al Tribunal Constitucional Superior Electoral, íbamos a depositar entonces contra ellos mismos una instancia de revisión ante el Tribunal Constitucional.
nos encontramos con esta sorpresa. Tenían 5 juicios. ¿Sabes lo que quiere decir? Lo que estoy diciendo? Que a nosotros 15 días antes nos habían dicho, no lo podemos escuchar porque el proceso pasó. Pero 15 días después, nosotros mismos fuimos testigos de que estaban conociendo 5 causas ese día. Cuando yo veo a uno de los diputados, Abel Lora, diputado de Montecristi, que venía bajando, le pregunto, ¿y qué tú haces por aquí? Dice, no, tenía una audiencia. Digo, pero no hay audiencia, porque a nosotros nos dijeron que no podían escuchar porque el proceso había pasado. Y me dice, sí, 5 habían. Precisamente ese mismo día pedimos la agenda de las audiencias y se lo pusimos como prueba, porque eso es denegación de justicia. Así fue que se actuó contra Manuel Jiménez, así actuaron los tribunales. Nosotros esperamos, y usted me dirá, pero todavía, si nosotros esperamos que el Tribunal Superior electo, el Tribunal Constitucional se pronuncie. ¿Y ustedes van para el Tribunal? Estamos en el Tribunal Constitucional. Pero Manuel, pero eso... Nosotros vamos ahora, porque le sometimos el expediente al Defensor del Pueblo para que lo opinara. ¿Ustedes se fueron por ahí también? Sí. Nosotros estamos luchando en un fraude que implicó que a un pueblo le quitaran su victoria. Y yo sé que lo que la gente piensa es, sí, pero ya pasó, porque la gente, primero, el sistema acostumbró a la gente a desacreditar al que protesta. Lo que dicen es que está pataleando, etcétera, etcétera. Y entonces mucha gente se avergüenza, para que no lo vean pataleando, no. Manuel Jiménez no está pataleando. Santo Domingo Este fue víctima del robo de las elecciones. Gracias a Dios que ese ayuntamiento ya inicia con el Cañero, con recogería de basura, todo limpio, y tú vas a ser testigo de la buena gestión del Cañero. ¿Por qué usted me mira así, Manuel? Porque espero eso. Bueno. Ser testigo de una buena gestión. Manuel, sin embargo, ya empezó muy mal. Pero Manuel, pero ese hombre no tiene minutos ahí. Y esa es precisamente el colmo. No, pero ese es el pesimismo suyo. No, pues le voy a decir. Le digo 2 cosas. Muy mal empezó. Primero, en su discurso de toma de posesión, dice que ese es el municipio más bonito del país. Pero. Que gracias a Juan de los Santos, que dejó eso como bien administrado, que era el que tenía todos los años, sacaba en la evaluación 1.27, qué sé yo cuánto. Eso fue el 16 de agosto, a las 10 de la mañana. ¿Sabes qué dijo el 17? Que eso está quebrado. Pero él dijo eso, con eso... Venga acá. Pero cuidado si usted escuchó mal, Manuel. No, tanto así lo dijo, que le solicitó a los regidores que lo declararan de emergencia. Él lo que está diciéndole a su partido y a su gobierno es que allá fracasó la gestión. Declararlo de emergencia. Y lo declararon de emergencia. Santo Domingo Este fue declarado de emergencia. Después de un discurso en el que dicen que todo está bien. Una de las cosas que dijo... Pero tal vez no había visto... Una de las cosas que dijo, querido Mayovani, una de las cosas que dijo fue que Limpia había quebrado. ¿Sabe qué es Limpia? Sí, la empresa La empresa que recogía la basura. Pero la empresa no. No. La empresa tenía 1 año y 6 meses instalada. Y se gastó en eso 630 millones. No fue que la empresa quebró eso. Pero es que es muy amplio eso. Pero ¿y dónde están los 630 millones? Hoy se gastaron limpiando porque eso es muy grande, Manuel. No, porque no limpió. Él dice que fracasó. De los 630 millones, yo le estoy dando datos importantes para que la gente sepa cómo está empezando eso. 400 de esos 630 fueron aprobados por el Consejo de Regidores, pero los otros 230 no. Yo le estoy diciendo que ese ayuntamiento lamentablemente es... Vamos a rezar para que el Cañero salga bien, Manuel. No, ojalá quiera Dios y lo ayude. Manuel, y es verdad que votaron mucha gente por estar detrás con ustedes. El gobierno... Algunos 20 o 25, Manuel. Del municipio. Sí. Mire, cualquier persona, muchas personas, no puedo decir que todo, pero muchas personas
de los que se vincularon a nuestra campaña, cualquier relación laboral que tuvieran, estaban corriendo peligro y muchos fueron despedidos. Okay. Otros no. Manuel, lo único que no me gusta de esta entrevista es que ya el tiempo terminó. ¿Cuándo te vuelve por aquí, Manuel? Bueno, yo tengo tiempo, podemos seguir. ¿Usted sabe?